La calumnia se originó en 1903 en un artículo del periódico matutino de San Petersburgo, entonces capital de Rusia. Algo acerca de un plan siniestro para apoderarse del mundo. Un número sorprendente de personas lo creyeron. La mentira comenzó a esparcirse por toda Europa durante las décadas siguientes, susurrada aquí, debatida allá, a veces abiertamente impresa, y finalmente, al final de la década de los 30, la historia loca e increíble reclamó a sus víctimas. 6 millones de judíos murieron de hambre, baleados, quemados, asfixiados, sacrificados por una calumnia que pocos quisieron combatir. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Sobre terreno firme. ¿Te has fijado que en estos días resulta cada vez más difícil establecer la verdad? ¿Cada vez más difícil separarla de falsedades y engaños? Hemos cambiado mucho en el concepto que tenemos de la verdad, especialmente las grandes verdades. Ahora lo importante es lo que tu corazón te dicte. Se nos dice que la gente debe encontrar su propia verdad. Se nos dice que lo que cuenta es lo que nos parece a nosotros importante. Se nos persuade en diversas formas a creer que en realidad no hay grandes respuestas ni principios sólidos. Simplemente tenemos que fabricar los nuestros. Hoy día nos sentimos orgullosos de nuestra tolerancia, que es bueno tenerla, pero realmente es una tolerancia barata si lo consideramos, posiblemente solamente porque muchos piensan que en realidad no importa lo que creamos siempre y cuando seamos sinceros y sintamos que en nuestro corazón que es verdad. Parecemos haber olvidado lo desastroso que puede ser una mentira. Hemos olvidado que detrás de ese horrible holocausto, 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el periódico de San Petersburgo, que mencioné al principio, publicó un artículo bajo el título de Un programa para la conquista del mundo por los judíos. Acuerdos de una reunión de los ancianos de Sión. El editor del periódico dijo haber descubierto una serie de documentos en los cuales un miembro de una sociedad judía secreta describía una conspiración para apoderarse del mundo. Primero derribarían la democracia europea por medio de propaganda. Luego los negociantes judíos crearían inquietud en el mundo industrial alzando los precios. Finalmente, al caer la sociedad gentil, las ciudades serían bombardeadas y los oponentes exterminados con inyecciones de enfermedades mortíferas. ¿Sabes que el mito de la gran conspiración judía había nacido? Se lo llamó Protocolos de los Ancianos de Sión y millones lo aceptaron como un hecho. Era muy fácil sospechar de los que no pertenecían a la sociedad cristiana. Era muy fácil creer lo peor de quienes se aferraban a tradiciones diferentes. Muy pocos dudaron de la mentira. Casi ninguno sospechó los terribles peligros. ¿Sabes que el mito de los protocolos se esparció por toda Europa durante las primeras 3 décadas de este siglo? O del siglo pasado, yo diría. La gente sospechaba de todos los judíos. Toda tradición judía que los unía podía interpretarse como parte de la gran conspiración. Y probablemente algunos ciudadanos dieron poca importancia a la calumnia. Tal vez se eliminaron de sus preocupaciones diarias ese rumor de un gobierno secreto del mundo que operaba detrás de las escenas. Ahora, ¿qué importancia podía tener? Por supuesto, esa calumnia tenía gran importancia. Hizo que la idea de Adolfo Hitler de purificar a Alemania mediante el exterminio de los judíos fuese concebible y luego aceptable. Y cuando la gente veía los vagones llenos de hombres, mujeres y niños con una estrella amarilla, pasaban de largo. Después de todo, ¿no eran ellos los que estaban planeando una conspiración malévola?
Y cuando la gente pasaba frente a las líneas de hambrientas víctimas de los campos de concentración, miraban para otro lado. Después de todo, ¿no habían procurado esos judíos apoderarse del mundo? Y al final, mis amigos, más de 6 millones de seres humanos fueron destruidos, sacrificados por esa gran mentira. El mito de los protocolos ayudó a preparar la escena para ese horrendo holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La calumnia fue demasiado fuerte. No hubo suficientes voces que se levantaran contra la marea de antisemitismo. Amigos, la verdad es importante. A veces es asunto de vida o muerte. No es suficiente, ¿sabes?, sentir dentro de nuestro corazón que algo es cierto, como se nos dice. Quiero hacer una pausa y contarte una historia que ocurrió años atrás en Europa, que implica lo que la gente está haciendo hoy, que cada uno vive su mundo, su realidad, y piensa de que si te sientes bien y eso lo haces, esa es la verdad, eso es lo que está bien. Se cuenta que un joven estaba visitando cierto pueblo en la antigua Europa y le llamó la atención que en cada uno de los árboles había una flecha clavada, había muchos árboles en la ciudad, había una flecha clavada exactamente en el centro de círculos concéntricos, o sea, exactamente en el blanco. Vio otro árbol, una flecha clavada exactamente en el centro, y pensó, debe haber un buen arquero en esta ciudad. Estuvo averiguando y le dijeron, no, es obra de un tonto que anda haciendo cosas por ahí. Dice, bueno, será tonto, pero tiene buena puntería, yo necesito encontrarlo. Siguió caminando, averiguando, finalmente dio con este joven que andaba con un tarrito, un botecito de pintura, con una brocha, un pincel, su arco, su flecha, su aljaba, y le pregunta, joven, ¿es usted el que clava las flechas en el centro? Dice, sí, yo soy. Usted debe ser un buen arquero, ¿verdad? Bueno, no tanto después de todo. Pero dígame, ¿cómo hace para dar exactamente en el centro del blanco? Y el joven dice, es muy fácil. Yo primero clavo la flecha en el árbol y después pinto los círculos alrededor. ¿Sabes que esa historia, esa ilustración vivida hace tantos años, nos indica también que hay mucha gente que hoy en día vive y hace como quiere y después justifica sus acciones? Y a veces eso ha llevado a las grandes crisis y a las más grandes masacres, pensando que están haciendo lo correcto. ¿Y sabes lo que ocurrió en Europa en la década de los 30 y los 40? Un gran número de personas sintieron una vez en lo profundo de sus corazones que los judíos debían ser exterminados. Y durante la Edad Media, muchos cristianos creyeron que los herejes necesitaban ser exterminados. La temible Inquisición llevó a cabo su mortífera tarea porque los dirigentes religiosos creían que al torturar a una persona hasta hacerla retractarse de sus conceptos heréticos, podía salvarla de torturas peores en el infierno. Y los cristianos llevaron a cabo cruzadas sangrientas para capturar la Tierra Santa de manos de musulmanes, porque sinceramente creían que era la voluntad de Dios. Su honor exigía que la Santa Jerusalén descansara en las manos de los cristianos. Bueno, ellos eran sinceros y celosos, y muchos dieron sus vidas. Pero ¿a qué desastre los condujeron sus creencias? Décadas de derramamiento de sangre, constante animosidad entre cristianos y musulmanes. ¿Sabes que lo que creemos puede ser una gran bendición o un gran desastre? La verdad es importante. Nuestras creencias importan. Son asunto de vida o muerte. Los escritores de la Biblia lo hacen bien claro. Escuchemos la declaración ferviente que hace el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Gálatas 1:8. Y esto es lo que él dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Palabra fuerte, ¿verdad?, del apóstol. El verdadero evangelio de Jesucristo era muy importante para él. No se trataba de solo una opinión, algo bueno para creer, era un asunto de vida o muerte.
Y advirtió a sus seguidores que se cuidaran de falsos evangelios, no importa cuán impresionantes fueran. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cierra con esta solemne advertencia en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es claro. El mensajero de Dios creía que proteger la integridad de su palabra era de vital importancia. Sí, hay una palabra verdadera de Dios y también existen distorsiones de esa palabra. A quienes les agregan palabras propias o le quitan lo que les parece desagradable, y lo que es peor, muchos ni siquiera predican cosas que están en la Biblia porque no es popular o no les gusta, o tienen temor al rechazo. La gente puede escuchar la verdad receptivamente o pueden tratar de manipularla a su manera. Y este asunto de la verdad y su falsificación será cada vez más prominente a medida que la historia se acerca a su fin. Y yo quiero aquí pausar y decir lo siguiente, amigo y amiga. Dios no ha dejado liberado al hombre decidir lo que es verdad y lo que no es. La verdad está en este santo libro. Es toda la verdad. Pero la presión para creer las grandes mentiras de Satanás serán más y más intensas. La marea del antisemitismo arrastró a millares de individuos a parecer decentes y finalmente perecer en ese terrible holocausto. Otra marea presionará a la mayoría de los habitantes de la tierra a un desastre aún mayor. ¿Sabes que el libro Apocalipsis nos muestra una bestia, el anticristo, que tuerce la verdad divina y organiza una guerra contra el pueblo de Dios? Y Jesucristo nos revela esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Terrible pensamiento, pero se acerca algo grande, grandes poblaciones aliándose al anticristo, a un falso evangelio, a la gran mentira. Y amigos, esto lo dijo Jesús, y Jesús siempre dice la verdad, y Él sabe el futuro. Ahora, ¿cómo ponemos fin? ¿Cómo nosotros al fin podemos enfrentar esta marejada? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos del lado correcto en este asunto de vida y muerte, de verdad o falsedad? Hay un episodio dramático que involucra a un profeta del Antiguo Testamento que, según pienso, nos da la clave. Se trata de uno de los cuadros más claros que conozco donde la verdad se opone a la falsedad. Y al tercer año de su reino, el rey Josafat de Judá descendió a visitar al rey Acab de Israel. Y mientras los dos reyes conversaban, Acab mencionó Ramot de Galaad, una ciudad israelita que había sido capturada por el rey de Siria. Sugirió que los dos unieran sus ejércitos para recapturar la ciudad. Y Josafat declaró que él y sus ejércitos estaban al servicio de Acab, pero le sugirió que primero buscaran el consejo de Dios. Y como el rey Acab tenía en su palacio unos 400 profetas, los mandó llamar y les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y los hombres respondieron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Josafat sospechaba de todos estos profetas de ojos codiciosos. El rey era suficientemente sensato como para desear oír la verdadera voz de Dios. Por lo que preguntó, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? En otras palabras, ¿hay un profeta verdadero? Porque sabía que esos 400 eran falsos. Y Acab le contestó un poco de mala gana, que sí, que había un hombre capacitado, pero que tenía una actitud muy negativa. Micaías, el hijo de Imla, y dice, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza para bien. Hay gente que le gusta escuchar lo que quiere escuchar
Y Josafat pensó que aquel hombre debía ser llamado de todos modos. Y Acab finalmente consintió. Mientras Micaías iba en camino, los 400 profetas a sueldo trataron de sonar más convincentes y se agitaron hasta el frenesí. «Ataquen a Ramot de Galad y saldrán victoriosos», gritaban. Y un hombre se puso unos cuernos de hierro y danzando declaró: «Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Cuando el mensajero que había ido a llamar a Micaías lo encontró, le dijo lo que aparece en el primer libro de Reyes. Y vamos a leer el texto bíblico, capítulo 22, versículo 13. «He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito». Eso le dijeron los que se encontraron con él en el camino. Pero Micaías no estaba de acuerdo en profetizar lo que Dios no le mandara. Por lo que miró directamente a los ojos del mensajero y los mensajeros y le contestó lo que dice el versículo 14. «Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré». Bueno, allí tenemos a alguien con integridad. Allí tenemos un hombre que se preocupaba por la verdad de Dios y no estaba dispuesto a comprometerse. Y los dos llegaron a la escena y Micaías se paró frente a los dos monarcas vestidos con sus ropas reales y rodeados de 400 profetas falsos. Y Acab miró al profeta de Dios y le preguntó con desgano: ¿iré a la guerra o la dejaré? Las otras voces se aquietaron. Acab miraba al profeta con rencor. Micaías decidió ponerlo un poquito a prueba. Y como burlándose de los falsos profetas, dijo: «Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey». Lo que Micaías estaba diciendo era: ¿de veras quieres saber? Y Acab le contestó que sí, aunque el piadoso Josafat quiso aparentar que siempre le interesaba saber la verdad. Y le dijo: «¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová?». Entonces Micaías se lo dijo sin ambajes, no anduvo con vueltas, y su mensaje está en el capítulo 22, versículo 17 de Primera Reyes. Dice él: «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor». Ay, esto no era un mensaje muy animador. Acab perdió el interés en saber la verdad. Mirando a Josafat se quejó: «¿No te lo había advertido? Ahí está. Ninguna cosa buena profetizará acerca de mí». Pero Micaías siguió hablando. Le dijo al rey Acab que los centenares de profetas falsos eran espíritus de mentira que lo conducirían al desastre. Airado, Sedequías, jefe de ellos, abofeteó a Micaías, al profeta de Dios. Pero el profeta se mantuvo firme. Al final, Acab no escuchó. Mandó a la cárcel al profeta y se fue porfiadamente a la batalla donde le alcanzó el desastre que Micaías había predicho, porque era la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo pudo este profeta solitario afrontar la marea de tantas otras voces que lo contradecían? Decidió expresar solo lo que Dios le indicara. Estaba firmado firmemente en la palabra del Señor. Era una verdad que valía la pena defender. Era un mensaje claro que no debía ser comprometido. Y Micaías, a diferencia de Acab, estaba dispuesto a escuchar lo que Dios le dijera: buenas noticias, malas noticias o una mezcla de ambas. Estaba dispuesto a ir donde la verdad de Dios lo llevara. Y amigos, eso me lleva a una reflexión, porque ahora mismo podemos saber dónde estaremos al fin, cuando las fuerzas del error amenacen con barrer con toda la verdad. Hagámonos esta importante pregunta: ¿estoy dispuesto ahora a escuchar cualquier cosa que Dios quiera decirme? ¿Estoy dispuesto a abrazar cualquier verdad, toda la verdad que su palabra revela? Esa es la clave. No necesitamos realizar hazañas heroicas para enfrentar el futuro, sino ser buenos oidores ahora.
y seguir siendo buenos oidores mañana y cada día. Sigamos escuchando el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que nos salva por gracia. Sigamos escuchando la verdadera palabra que nos enseña cómo mantener una relación con Él, confiar en Él, creer su palabra, afirmarnos en su consejo. Sigamos, en otras palabras, aferrándonos a la verdad. Pero si comenzamos a sentirnos incómodos con el evangelio, si comenzamos a ignorar parte de la palabra, es señal que algo anda mal. Y amigos, yo quiero decirte algo de corazón. Hay cosas muy claras en la palabra de Dios que algunos tapan sus oídos. Cuando el Señor dice sábado, es sábado. Y algunos lo leen domingo. Cuando el Señor dice los muertos nada saben, no saben nada. Y algunos dicen, no, pero yo creo que siguen viviendo. Y así apartan verdades claves que los sostendrán en el tiempo final ante la gran marea de engaño y que el diablo tiene preparado para los creyentes. Por eso, mis amados, si solo queremos escuchar parte de lo que Dios dice, que Dios está diciendo, estamos pisando un terreno peligroso. Llegará el día cuando desearemos manipular la verdad en vez de escucharla. Y desearemos revisar la palabra en vez de obedecerla. Amigos, descendemos de multitud de creyentes que creyeron la verdad y la obedecieron fielmente en los peores tiempos. Hubieron gente que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. El apóstol Pablo los describió como una gran nube de testigos que nos animan en la vida cristiana. Permíteme mencionar a uno de ellos. En el año 250 después de Cristo, cuando Decio, el emperador de Roma, un anciano cristiano llamado Pionio, llegó a la ciudad de Esmirna, pasó por una puerta doble y caminó entre dos filas de columnas que se extendían por 2 cuadras colmadas de gente. Era llevado al templo de Némesis a presentar un sacrificio y a comer carnes paganas sacrificadas a los ídolos. Un oficial del templo llegó y dijo al cristiano, por supuesto que sabes cuál es el edicto del emperador que te ordena presentar sacrificios a los dioses. Pionio contestó calmadamente, conozco los edictos de Dios que requieren que lo adoremos solo a Él. Varios oficiales trataron de persuadir a Pionio para que hiciera el sacrificio, pero él firmemente rehusó hacerlo y finalmente lo enviaron de vuelta a la prisión. Pocos días después, lo volvieron a traer al templo. Esta vez Pionio se sorprendió al ver que su propio obispo había cedido a las amenazas, inclinándose ante los dioses. Pero a pesar de ello, continuó del lado de la verdad. Pionio dio un discurso ante la multitud protestando la forma injusta en que los cristianos eran tratados y advirtiendo del juicio venidero. Y cuando los oficiales trataron de convencerlo a que se comprometiera, él les dijo, ¿cómo quisiera persuadirlos a ser cristianos? Ellos se echaron a reír diciendo, no puedes persuadirnos a ser quemados vivos. Y Pionio contestó, es mucho peor quemarse cuando uno ya está muerto. Algunos espectadores se impresionaron al ver la elocuencia de Pionio frente a la muerte y exclamaron, ¡qué educación! ¡Qué entereza! El deseo de Pionio era impresionarlos con algo más. No es esta la clase de educación, les dijo. Reconozcan, sin embargo, la educación del hambre, las muertes y las otras pruebas por las cuales han pasado. Pionio se refería a los desastres recientes que habían ocurrido en ese lugar. Tenía la esperanza de que la gente se impresionara a buscar a Dios en medio de las tristezas. Sus oidores no recibieron el mensaje y alguien gritó, pero tú sufriste hambre con nosotros. Y Pionio contestó, pero confiaba en Dios. Pionio mantuvo esa esperanza hasta los últimos momentos de su vida y murió crucificado. ¿Sabes qué encuentro muy impresionante el testimonio de este creyente tan poco conocido? La verdad le importaba más que su propia vida. En vez de aterrarse ante su sentencia de muerte, advirtió a los espectadores en cuanto al juicio.
En vez de airarse contra los perseguidores, les presentó los mandamientos del Señor y testificó acerca de su esperanza en Dios. Y yo pregunto, amigo y amiga, personalmente yo deseo mantenerme firme hasta el fin como Pionio. ¿Qué en cuanto a ti? Yo no quiero que la ola de la falsedad me arrastre. Quiero permanecer firme y seguro en la verdad de Dios. Decidamos permanecer unidos y firmes hasta el fin. ¿Será que podemos hacerlo? Podemos comenzar ahora, decidiendo escuchar todo lo que Dios nos diga, entregándonos a toda la verdad de Dios. Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más que su palabra. Y a algunos les cuesta seguir, les gusta solamente aquello que satisface sus deseos o aquello con lo que se sienten bien. Pero todo esto es palabra de Dios. Decidamos, amigos, no darle espalda a ninguna revelación de la palabra de Dios, ni tratemos de darle vuelta, interpretarlo, oscurecerlo o solamente predicar parte de la verdad. Allí está la clave. Porque al aferrarnos al verdadero evangelio de Jesucristo, a su palabra verdadera, estaremos pisando terreno firme como en una roca sólida. Y así podremos estar firmes contra la corriente. ¿Quisieras que esa sea tu experiencia? Acompáñame entonces a orar en este momento. Padre Celestial, ayúdanos a ser buenos oidores. Hay tantas voces que compiten entre sí, tantas distorsiones de la verdad. Ayúdanos a escuchar cuidadosamente tu verdad y ser honestos y sinceros ante ella. Te agradecemos por estas maravillosas noticias que revela. Queremos basar nuestras vidas hoy y en el futuro sobre el Evangelio de Jesucristo, porque en su nombre lo pedimos. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener muchos estudios bíblicos y recursos para estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.